Buenas tardes, bienvenidos a su canal Aprendiz Joven. En esta ocasión veremos el diagrama del estado de cuenta. Te voy a pedir que le tomes una foto a esta primer parte del diagrama. Me voy a esperar unos 5 segundos. O ponle pausa al video y tómale la foto. Me sigo esperando otros 3 segundos. Y bueno, veamos la siguiente parte. Y aquí también tómale una foto. Ay, perdón. Aquí me voy a esperar otros 5 segundos. Ok, empecemos. Este es el problema que tenemos para entender este diagrama y el problema que se presenta. Y dice lo siguiente: diagrama de estado de cuenta. Se tiene el archivo de m.cheques y archivo m.operaciones. Generar archivo de a.errores para reportar cualquier error que se presente. Generar un archivo nuevo que es un.m.cheque, actualizando el saldo con el importe de los movimientos. Se tendrá un archivo de m.parámetros y un archivo BISAN de m.datos. Estos son datos del cliente. Consideraciones. El periodo de movimientos será dado por parámetros. Validar que la fecha de operación esté dentro del rango de fechas de movimientos, inicio y fin del archivo de parámetros. En caso contrario, informarlo en el archivo de errores. Extraer nombre y dirección del archivo VISA. En la parte superior, imprimir nombre, dirección, número de cuenta y saldo inicial. Imprimir los movimientos restando los cargos y sumando los abonos del saldo en la parte inferior. En la parte inferior igualmente imprimir la suma de los cargos, abonos y saldo final. Si existe un registro en el archivo de operaciones que no exista en el archivo machote.cheques, grabar en el archivo de errores. Ok, entonces vamos a analizar el diagrama de flujo. Y bueno, para entenderlo un poco mejor, antes del diagrama de flujo, vamos a presentar las siguientes tablas. Esto es una comprensión del problema y del diagrama también. Nosotros tenemos las siguientes tablas, que son mcheques, mopera, mdatos. Traen la siguiente operación. Y aquí igual tenemos f parámetros, mdatos, y este archivo, el que dice un mcheques, es el archivo que debemos de generar. A ver, déjenme ver si... O sea, ok, ya me dejó. Este archivo es el resultado. Es nuestro resultado final o lo que está pidiendo el problema. Por otro lado, también está pidiendo que, por un lado te pide que generes un nuevo archivo y por otro lado te pide que imprimas un estado de cuenta, una hoja con cierta información que está en el problema, pero vámonos viendo poco a poco. Y también nos pide un archivo de errores. Ese archivo de errores no está así, pero vamos a ponerlo por aquí. Archivo de errores. Y aquí estaría, ¿no? Bueno, pero volvamos a el diagrama de flujo para entenderlo. Ok, primero pues tenemos el inicio del diagrama de flujo. Nos dice lee la tabla de parámetros, la tabla de cheques y la tabla de opera. Ahora, en la tabla de opera tenemos, vamos a irnos a al punto 2.
Y dice, validar que la fecha de operación esté dentro del rango de fechas de movimientos. Inicio y fin del archivo de parámetros. Ok, esa fecha de movimientos hay que encontrarla en las tablas de acá. Fecha de movimientos. Está en la tabla opera. En esta tabla tenemos tenemos la fecha de operación. Ok, y vamos a basarnos en este número de cuenta, el de aquí, este de aquí, el 96 78 56 53 06, que es el primero, va a tener la fecha del 1 de julio de 2023. Y ahí está, ¿no? Y tenemos este número de cuenta. Ahora, si nos vamos a... déjenme borrar aquí. Si nos vamos a la fecha de parámetros, la fecha de inicio es 11 de enero de 2022 y la de operación es 1 de julio de 2023. Pues sí es menor esta fecha de inicio y sí es mayor a la del 2024. Estas fechas las vemos en las fechas de parámetro. Estas fechas están aquí. Esta es la fecha de fin y la fecha de inicio. Y aquí estamos por parámetro. Podemos ocupar tanto esta como esta. Eso no importa, se cumple que está. Entonces regresemos. Entonces, como se cumple eso, vamos a regresar al diagrama de flujo. Entonces, la fecha de operación es mayor o igual a fecha. Bueno, primero se leen todos los archivos, después se valida la fecha de operación es mayor o igual a la fecha de inicio de la tabla de movimientos, es menor o igual a la fecha final. No, pues que sí. Este movimiento salió de la tabla de parámetros y esta de operación salió de la de cheques. Por si ahí se perdieron, vendría siendo... no, miento. La fecha de operación es de la tabla opera, que viene siendo esta, M-opera. Ok, entonces esto se cumple. Entonces ahora vamos a leer el archivo BISAN y del archivo BISAN debemos de ver que en la tabla de cheques el número de cliente sea el mismo al archivo BISAN. El archivo BISAN se llama datos en este caso, pero debe ser igual al número de cliente. Entonces, si regresamos a las tablas, tenemos el de datos. Aquí tenemos este número de cliente. Tenemos el número de cliente 78977 y debemos de ver en la tabla de cheques donde sí coincide el número de clientes, y en este caso sí coincide, sería este. Entonces, como coinciden esos dos, lo que está pidiendo el problema es que obtengamos el nombre y la dirección. El nombre sería Bran y sería Polanco. Y vamos a ver qué más pide. Que es esto. Aquí sí se cumple. Entonces dice extrae nombre, dirección de la tabla BISAN que se me datos y número de clientes saldos de cheques. Aquí el archivo es de cheques y dice imprimir en la parte superior. Entonces, para adelantarme un poco, esa primer parte vendría siendo esta. Aquí tenemos el
el nombre, la dirección, el número de cliente y el saldo inicial que tiene. Y este es tu estado de cuenta. Tú le puedes, en este caso yo le puse el banco Batari, tú le puedes poner un banco que inventes, pero en este caso es así. Entonces vamos a regresarnos al diagrama para irlo siguiendo, y una vez que imprimimos en la parte superior vamos a inicializar dos contadores y vamos a ver qué pasa con estos contadores, porque están en cero. Entonces debemos de validar que el número de cuentas sea, que el número de cuenta ahora del archivo opera sea igual al número de cuenta de cheques. Si sí se cumple, vamos a hacer algunas operaciones y todo esto vamos a regresar aquí. Bueno, nos saltamos el punto 3 y 4, pero eso ya lo hicimos porque es extraer nombre y dirección del archivo Visa. El punto 4 era en la parte superior imprimir nombre, dirección, número de cuenta y saldo inicial. Eso ya lo hicimos. Lo que sigue es imprimir los movimientos, restando los cargos y sumando los abonos del saldo en la parte inferior. Y el punto 6 igual. En la parte inferior imprimir la suma de los cargos, abonos y saldo final. Pero para que tú sepas los movimientos que se hicieron, regresemos a las tablas. Aquí está el importe de cargo, el importe de abono, de ahí lo debes de obtener. Pero para eso ahora vamos a ocupar el número de cuenta. Por eso el diagrama dice si son iguales, pues entonces si este número de cuenta es igual al de el número de cuenta de operación, entonces vamos a agarrar estos importes, el importe de cargo y el importe de abono, y regresemos hacia acá. Ay. Dice, en este caso pues se cumple, ¿no? Ya vimos. Entonces dices que los movimientos, según la operación que nos indicaron, es que el saldo más el importe de abono, se debe de sumar el saldo que traemos más el importe de abono menos el importe de cargo. Y entonces aquí está como en un ciclo y decimos que el resultado que te dé sea igual a m.saldo, porque recordemos que aquí tenemos un ciclo, ¿no? Si llegara a haber más de un valor de importe de abonos, importe de cargos, pues tendría que volver a entrar este mismo ciclo porque otra vez se cumple que son iguales. Y como dice que imprimas los movimientos, por eso abajo hay unos de imprimir movimientos. Entonces, haciendo esa operación, regresemos a la tabla. Dice, para darnos el saldo que traemos es de 30,000. Lo voy a hacer así para más fácil. Ay, esto no. Vamos a poner otro color, un morado, yo creo. El saldo que traemos son 30,000, que lo vamos a agarrar de aquí. Ahora, para el primer importe tenemos que de cargos son 1,000 pesos y de importe de abonos son 4,000 pesos. Entonces, si nosotros sumamos 30,000 más los abonos que son 4,000, te da 34,000 menos los cargos, serían 33,000 pesos. Y vamos a verlo más acá. Y definitivamente es este movimiento de aquí, los 33,000 pesos, y es lo que ya estamos imprimiendo. El segundo caso nos va a dar 36,000 y ahorita lo vamos a checar y vamos a regresar a esta pantalla para que lo vean. Entonces son 30,000. Ok, vale.
Y bueno, ahora, pero recuerden que la primera vez traíamos 33,000. Ahora, según la fórmula, pues el saldo ya vale 33,000. Pero otra vez el número de cuenta viene siendo el mismo que este. Este número de cuenta es igual al de acá arriba. Entonces, bueno, por esta razón, ahora tenemos 33,000. Más los abonos, que son 5,000 pesos, serían 39,000. No, serían 38,000. Más estos abonos. Menos 2,000 pesos serían los 36,000, porque son de los cargos. Entonces, si regresamos, aquí tenemos los 36,000 pesos. Que para no... vamos a pintarlos. Igual, aquí está. Y aquí están, ¿no? Los 36,000. Y ya hicimos lo que dice imprime los movimientos. Va, entonces hasta ahí vamos bien. Ya solo nos falta la última parte. Entonces lo imprime. Pero también nos pide que aquí nos pide imprimir los movimientos que haya. Va, ya los imprimimos. Pero ahora nos pide imprimir la suma de los abonos y la suma de los cargos. Entonces se suman los abonos más los contadores que venimos aquí. Aquí valen 0. Pero eso es la primera vez. La siguiente vez va a valer lo que te dé la suma. Entonces aquí es un algoritmo para esto, más bien una función que nos permite sumar los abonos y la suma total de abonos y la suma total de cargos. Y al final imprimimos el saldo final, que es igual al de movimientos, a todos los movimientos que se hicieron, ¿no? O sea, en realidad nos vuelve a quedar el 36,000. Pero regresemos a la tabla. Si aquí traíamos los 1,000 más 2,000 serían 3,000 pesos de cargos y de abonos serían 9,000 pesos. Y tu saldo final que tienes pues es con la fórmula que ya hicimos y te daría los 36,000. Y vamos a verlo. Entonces aquí por eso dice de cargos, sumas de importes, y ahí ya también estamos cumpliendo otro punto que nos decían, que es el de imprimir la suma de cargos y la suma de los abonos. Esto es la suma de los importes y el saldo final se calculó en base a los movimientos. El último movimiento pues viene siendo tu saldo final. Entonces, en ese caso pues todo se cumple en un Happy Path. Pero ahora vámonos a ir con... disculpen. Vámonos a ir ahora con otro dato, uno que no se cumpla. Aquí se va a seguir cumpliendo la fecha de inicio y fin. Y bueno, vamos a suponer que no se cumple. Se va a un archivo de errores y aquí ya se terminó el fin. Bueno, aquí por eso trae este 3, ya se fue al final. Pero bueno, eso es en caso de que no se cumpla. Pero regresemos al Happy Path, porque una vez que ya se cumplieron todos, que ya calculamos todos los saldos, la suma de saldos y abonos, la suma de cargos, los movimientos, el saldo final, entonces el número de cliente ya no va a ser igual al número de cheques. Como no es igual, se dice el contador es igual a 0. Como no fue igual a 0, porque aquí ya el contador 2 vale lo de los abonos,
entonces se imprime en la parte inferior la suma de abonos y la suma de cargos y ya se finaliza, ¿no? Eso en el caso cuando todo se cumple. En caso de que tuviéramos en la fecha de operación y el número de cuenta algo que no sé, un número de cuenta que no esté en la fecha de operación, pero sí en la de cheques, entonces el contador va a seguir siendo cero. Este sí se cumple y lo va a mandar al archivo de errores, al reporte de errores, que es el que traemos acá, que lo habíamos dibujado, pero no importa, lo volvemos a dibujar. Entonces, este sería un archivo de errores. Vamos a ponerle errores. Y aquí pues iría que no se cumple, no existe cuenta, digamos, sería un error. Otro error sería la fecha opera errónea. Y bueno, ese sería el tipo de errores que habría en este diagrama. Y lo importante es que al final, como se darán cuenta, nuestro resultado final es este archivo, donde aquí se pone el saldo final, la suma de abonos, el importe de cargo, los movimientos que hubo, y por otro lado acá ya tenemos nuestro estado de cuenta, ¿no? Como debería de quedar. Que es este punto, que es lo que nos pide el problema. Si vemos la parte de arriba donde dice generar un archivo nuevo, unm.cheques, ese ya lo tenemos, que es el que vimos, actualizando el saldo con el importe de los movimientos. Ok, eso ya sí. Se tendrá un archivo de parámetros y un archivo BISAN de datos clientes. Bueno, eso ya también tenemos todos los archivos. Y el de errores, que dice reportar cualquier error. De todos modos, les vuelvo a dejar el diagrama. Espero les sirva entender este tipo de problemas, que hay algunos similares los ponen en exámenes de diagramas de flujo. Espero les haya ayudado en algo y consideren suscribirse. Gracias.